Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta grabación. Los saludo con mucho gusto el día de hoy. La semana pasada creo que nos quedamos viendo el tema de jerarquía normativa. Les hablé de qué es la jerarquía normativa, del por qué la importancia de ella en nuestro país y hablamos acerca también del artículo que de alguna manera fundamenta la jerarquía normativa en el país, que es el artículo 133 constitucional, que prácticamente habla de que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de la Constitución emanen son la ley suprema de toda la Unión o la ley suprema de todo el país, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver ya de manera jerarquizada la pirámide de Kelsen, así se le llama a esta pirámide, en donde de alguna manera se organizan de manera jerárquica ya las leyes que forman a nuestro país. En la cúspide está la que más validez tiene y vamos bajando en menor validez. Entonces va de más a menos, va a la pirámide de Kelsen. Vamos a empezar con la que está en la cúspide. Esta es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo dicta el artículo 133 constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el general Venustiano Carranza como parte de los movimientos de la Revolución Mexicana, que inició por ahí de 1910. Es una constitución que ha sido reconocida a nivel internacional como una de las más adelantadas a su tiempo, porque fue la primera en incluir ya los derechos humanos. Imagínense, en 1917 ya se incluían los derechos humanos en esta constitución. Entonces por eso es que tenemos como nación el precedente de que tenemos una constitución muy humana, ¿no? La constitución que se creó en 1917 dista mucho de lo que es la Constitución Política de 2020, porque a lo largo de todo este tiempo, de todos esos años, más de un siglo, pues ha sufrido un conjunto de reformas que de alguna manera la han alejado mucho de lo que fue en ese tiempo, y además la han actualizado a las necesidades actuales a las necesidades presentes, de la sociedad. Entonces por eso es que ha sufrido muchos cambios. Sin embargo, sigue siendo pues la norma fundamental de nuestro país, la suprema norma del país, por eso la supremacía constitucional. Por ahí dice el principio: nada por encima de la Constitución, todo por debajo de la Constitución. El proceso para reformar la Constitución es un proceso más complicado que el que se sigue para reformar cualquier otra ley. ¿Por qué? Porque es la norma máxima del país. A esta parte de la complicación del proceso se le llama rigidez constitucional, porque al ser una norma fundamental, al ser la norma máxima de los mexicanos, pues obviamente su reforma es un poquito más complicada que las otras leyes de menor envergadura. ¿Por qué es la norma fundamental de nuestro país? Porque en ella se resume prácticamente toda la organización del país y todo el funcionamiento del país, ¿verdad? Regula aspectos como son los impuestos, como son la educación, como son las conductas prohibidas, como son los derechos humanos, como son la administración pública, como son la división de poderes del país. Bueno, regula el trabajo, regula todo, pues. Ya de ahí se derivan otras leyes que ya van especificando describiendo con mayor medida, pues cada una de estas cuestiones que les acabo de mencionar. Bien, esta es la cúspide. En segundo lugar, le siguen precisamente los tratados internacionales, tal como vimos en el artículo 133 constitucional. ¿Qué son los tratados internacionales? Bueno, los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más países, con la finalidad de crear derechos y deberes recíprocos y por ende pues mejorar la comunicación internacional entre estos. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes escucharon alguna vez el Telecán, ¿no? Que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy en día se llama TEMEC. Ese es un ejemplo de tratado internacional, ¿sale? México es un país que ha firmado tratados internacionales con muchos países. Tiene tratados de comercio, tratados en derechos humanos, tratados en materia de cooperación científica, educativa, etcétera.
tiene muchos tratados internacionales, entonces los hace con la finalidad de mejorar esta comunicación internacional, servirse de los beneficios internacionales, pues obviamente mejorar el desarrollo del país al tener una proyección internacional. En México, todos los tratados internacionales son celebrados por el titular del Ejecutivo Federal, es decir, por el presidente de la República con aprobación del Senado. Todos los tratados internacionales se celebran de esa forma en el país. ¿Por qué se encuentra en segundo lugar? Si recuerdan un poquito lo que vimos en el artículo 133, decía la Constitución, los tratados internacionales, por eso se encuentra en segundo lugar. Varios estudiosos del derecho mantienen esta discusión si la Constitución tiene la misma validez que el Tratado Internacional y las leyes federales, por lo que dice el artículo 133, pero yo les mencionaba en la clase anterior que debido a una interpretación de la ley, jamás, nunca, ninguna ley va a tener la misma validez de la Constitución política. La Constitución política es la cúspide, nada por encima de ella, todo por debajo de ella, al igual que los tratados internacionales. ¿Qué pasa? Al momento que un país, o en este caso México, celebra un tratado internacional con otro país, se está adhiriendo a las normas del tratado internacional. Por ende, si sus leyes siguen un proceso distinto, siguen un camino distinto a lo que dice el tratado internacional, obviamente tiene que adecuar las leyes, ¿verdad? Con la finalidad de que sean concordantes con el tratado internacional. Bien, chicos, de ahí nos vamos al tercer lugar, que son las leyes federales, ¿verdad? Las leyes federales son aquellas leyes cuya validez son en toda la federación, cuyo ámbito de competencia son en toda la federación. ¿Qué quiero decir con esto? Son válidas y son obligatorias en todo el país. Tal es el caso de la Ley General de Educación, es obligatoria en todo el país. No solamente es obligatoria para la Ciudad de México, sino es obligatoria para todo el país, por eso es una ley federal. Tal es el caso del Código Fiscal de la Federación, por ejemplo. Tal es el caso de la Ley Federal del Trabajo, que son leyes aplicables a todo el país, ¿sale? Son leyes obligatorias para todo el país. Código Civil Federal también. Bien, las leyes federales ocupan el tercer peldaño. ¿Por qué son leyes federales? Todas las leyes federales van a derivar de un artículo de la Constitución. La función de la ley federal es describir en la totalidad los alcances del artículo constitucional, estableciendo una descripción amplia de las obligaciones, de los derechos, de las funciones que de manera resumida se establecen en la Constitución. Un ejemplo. La ley General de Educación es una ley que deriva del artículo 3 constitucional, es decir, para ampliar y describir todas las funciones, normas, derechos, obligaciones de los actores educativos, de las escuelas, de todo lo que regula la Ley General de Educación, se estableció la misma. ¿Para qué? Para ampliar lo que dice el artículo 3 constitucional y obviamente hacerla más entendible a los gobernados, ¿verdad? De las leyes federales le siguen las leyes orgánicas, luego le siguen los decretos, los reglamentos y finalmente las normas jurídicas individualizadas. Sin embargo, eso lo vamos a ver la próxima clase. Me interesa que les queden claros las tres que vimos hoy, que fueron precisamente la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales de las que forma parte la Ley General de Educación, ¿verdad? Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Cualquier duda ya saben dónde me pueden contactar. Cuídense mucho.